Sintonice Cubo Radio 830 de Radio Reloj y entérese cómo despertó Medellín. Y precisamente para hablar sobre este tema, traemos a un invitado muy especial y es Óscar Manco López. Él es doctor en Ciencias Económicas de la Universidad de París, quien nos va a ayudar a entender un poco este tema de la reforma tributaria. Óscar Manco López, bienvenido a los micrófonos de Cubo Radio. Muy buenos días para todos ustedes. Muchas gracias por la invitación. Óscar, ayúdenos a entender un poco todo esto de la reforma tributaria. ¿Qué es? Bueno, una reforma tributaria básicamente responde a dos cosas. El Estado necesita plata para poder operar, que básicamente responde al compromiso de gasto que adquiere, o el Estado necesita recomponer lo que se conoce como el déficit, dado que está gastando más de lo que le está ingresando. Entonces hay dos cosas en este plan de gobierno que lanza el presidente entrante. Un compromiso de gasto muy elevado, asociado pues directamente a todo su componente social, y de otro lado, un poco la situación de déficit que viene no solamente del gobierno pasado, sino de gobiernos anteriores y que se agudizó con el tema de la pandemia. Entonces, en virtud de lo anterior, las calificadoras de riesgo internacionales, como una de las medidas importantes para poder de alguna manera recuperar el grado de inversión y continuar también, por lo menos en el escalafón de riesgo que Colombia se ubica, exigen una reforma tributaria, recomiendan una reforma tributaria. Y en función de esto, pues el gobierno responde de una manera, como ustedes ya lo mencionaban hace un momento, precisa y contundente, al proponer el borrador de reforma justamente al siguiente día después de la posesión. De la mañana, 17 minutos, Óscar, con los buenos días, le habla Yosimar Bustamante. ¿Por qué es importante en este momento una reforma tributaria entonces para el país? Bueno, la reforma tributaria, digamos que llega como un compromiso urgente, como les mencionaba, las calificadoras de riesgo internacionales proponen justamente que de esta manera no se agudice el déficit y además de lo anterior, dado que la situación durante la pandemia pues representó un incremento en el gasto del gobierno representado en los subsidios y demás, los recaudos fiscales, que son básicamente los que provienen en función de los impuestos, no tuvieron un incremento. Justamente eso era lo que pretendía la reforma del anterior ministro Carrasquilla, mitigar un poco el déficit. Entonces la reforma, digamos que por temporalidad, hace ya bastante tiempo, es una propuesta a voces y a gritos que se requería, porque como les mencionaba, ya se estaba gastando más de lo que le estaba ingresando al gobierno y además llega un gobierno con un compromiso también de gasto muy elevado, lo que de alguna manera pues detona la necesidad y la urgencia de que esto pase, no solamente por cómo nos ven internacionalmente, sino porque si un déficit se hace insostenible también. Estamos teniendo nosotros déficits que están rondando el 6% hoy por hoy, donde lo que se está gastando es mayor a lo que le está ingresando al Estado, y eso por supuesto debe ser subsanado dentro de unos elementos que se conocen desde el punto de vista económico como la política fiscal, la cual indica que cada año se va teniendo un déficit cada vez menor. Entonces, digamos un poco la respuesta a ese tipo de condiciones. ¿En qué radica la diferencia entre una reforma y otra? La reforma que planteaba Carrasquilla, que usted lo acaba de mencionar, y la que se plantea en el actual gobierno, porque, Óscar, digámoslo de alguna manera, se mide el pulso de lo que viene sucediendo en redes sociales y también de lo que expresa la ciudadanía en las calles. Y para quienes hubo un momento de manifestación y de repulsa, digámoslo así, contra esta primera reforma tributaria el año pasado, hoy en día hay, digamos, una manera de estar de acuerdo con esta reforma. ¿En qué radica esa diferencia? Bueno, hay dos cosas importantes a tener en cuenta. La primera es que la reforma que proponía el gobierno anterior no tuvo el elemento comunicacional que tuvo esta o que ha tenido esta. De esta se viene hablando incluso desde que el actual presidente estaba en campaña. Entonces, digamos que ha tenido un elemento comunicacional diferente y además que le ha permitido que la gente la acoja de manera distinta. Seguidamente, en el anterior gobierno, pues teníamos una oposición muy férrea, una posición, digamos, muy controlante no solamente de redes, sino de una cantidad de situaciones que hoy por hoy tampoco se tiene. O sea, no se tiene una oposición
férrea como se tuvo durante el gobierno anterior. Y seguidamente, ya hablando de temas puntuales, la reforma que se proponía en el anterior gobierno lo que buscaba era incrementar la base de tributadores, la base de personas que tributaran, y eso de alguna manera pues indicaba que personas con salarios que estuvieran entre los 2.5 millones y 3 millones ya debían presentar su declaración, pero eso no indicaba que tenían que pagar la renta, sino declararla. Al incrementar esa base de personas que fuesen a tributar, digamos que la reforma anterior pues estaba encaminada a aumentar la masa para que más adelante pues se tuviese una fuente de recaudo mayor, cosa que la oposición aprovechó para, digamos, hacer un discurso relacionado con que los impuestos los iban a terminar pagando, los íbamos a terminar pagando todos los ciudadanos. Hoy por hoy, la reforma actual, si bien no pretende incrementar la base de personas que fuesen a tributar, ni jurídicas, ni tampoco naturales, pues está de alguna manera también correlacionando una serie de impuestos que finalmente van a afectar a toda la población. Lo que pasa es que el tema comunicacional sí ha sido diferente y en eso pues ha tenido bastante éxito el gobierno actual, porque no ha encontrado tampoco una oposición fuerte que se le plante y que de alguna manera le presente también ese tipo de implicaciones negativas que va a tener en todos los ciudadanos. Muy bien, experto en este tema económico. Le pregunto, bajo su análisis sobre esta nueva reforma tributaria que presenta el gobierno de Petro, pues va a afectar de alguna forma a la clase media baja. Sí, claro. De hecho, los impuestos, por independiente de los tipos de gobierno, los impuestos más que se vendan como que los van a pagar las personas con mayor capacidad adquisitiva, los terminamos pagando todas las personas en todos los niveles sociales y no nos tenemos que ir muy lejos. Cuando se habla de los impuestos saludables y las implicaciones en el azúcar y las implicaciones en los ultraprocesados, lo que pasa es que la canasta familiar en Colombia es una canasta familiar que por facilidad también para las personas implica el consumo de este tipo de alimentos. Uno de los elementos importantes que justifica al gobierno es justamente empezar a frenar estos consumos porque son nocivos para la salud y la justificación radica pues en el control de las enfermedades. Pero ¿qué ocurre? Que en Colombia antes de empezar a hacer este tipo de cosas hay que comenzar con un apostolado para que la gente entienda, para que el gobierno nos enseñe a los colombianos a qué se refiere con consumir saludable. Es que no es un tema solamente de precio, es un tema cultural. Una persona hoy por hoy en nivel bajo, medio o alto, dependiendo de su condición, en función de lo que consume, pues básicamente va a tener que estar tributando. Es que estamos hablando de impuestos ad valorem para elementos que hoy por hoy, así se quiera negar, hacen parte de la canasta familiar, pueden estar representando aumentos del 10% con esa intención de tributación, lo cual por supuesto encarecería el tema desde el punto de vista de consumo. Ahora bien, Colombia ha sufrido y ha venido acumulando una inflación que hoy por hoy ronda o está por encima del 9%. Si la inflación no se controla, que es un impuesto que finalmente de manera indirecta terminan pagando las personas más necesitadas, si la inflación no se controla y si tenemos aumentos desde el punto de vista de los alimentos del 10%, pues estamos hablando de acumulaciones en una serie de productos que pueden estar rondando el 20% para el año entrante, lo cual por supuesto comprometería los bolsillos de la gente y además de lo anterior, como le menciono, sería transversal a todos los niveles y clases sociales. 7 de la mañana, 24 minutos. Oscar, ¿realmente esta reforma tributaria sí genera una igualdad y una justicia social como lo plantea y como lo ha vendido este gobierno del presidente Gustavo Petro? Pues digamos que el enfoque se fundamenta y la justificación se fundamenta en el coeficiente de Gini, donde están diciendo que lo van a disminuir y demás. Lo que pasa es que el compromiso por la igualdad, desde mi punto de vista, tendría que ir más enfocado al compromiso más bien por la equidad. Es que justamente una economía se hace eficiente porque no es igualitaria. O sea, el hecho de que una persona, por ejemplo, tenga la capacidad de crear, de producir, de proponer cosas diferentes, pues hace justamente que la desigualdad, de hecho, sea
un elemento diferenciador. No a todos se nos va a ocurrir una vacuna contra el COVID. Eso básicamente viene de que no todos somos iguales, todos pensamos diferente. Entonces, el compromiso tiene que ser más por la equidad y la entrega precisamente de elementos que permitan que tengamos las mismas oportunidades. Entonces, el coeficiente de Gini es una medida de cómo se distribuye la carga de ingreso, cómo se distribuye precisamente esa derrama por la igualdad, pero el coeficiente de Gini queda corto frente a las perspectivas, por ejemplo, de disminución de pobreza multidimensional, de pobreza monetaria, de pobreza oculta. Colombia es un país con unos indicadores, digamos, muy elevados, que hoy por hoy pues tienen que estar y tienen que buscar ser disminuidos. Entonces, desde ese punto de vista, la justificación, desde mi visión, tendría que estar más encaminada precisamente más a compromisos de equidad. Ahora bien, si estamos hablando de igualdad en la tributación, claramente una persona de un estrato alto y de un estrato bajo, al comprar, por ejemplo, salchichas, pues va a ver obviamente afectada su canasta familiar y en función de esto, pues sí vamos a ver una implicación de igualdad. Pero ¿qué ocurre? Que no todos tenemos el mismo poder adquisitivo. Y es evidente que la inflación afecta más a las clases más necesitadas que a las clases más altas, porque las clases más altas, si bien también ven mermado su poder adquisitivo, pues cuentan con unas facilidades diferentes. Entonces, en función de esta situación, es básicamente pensar en cómo los impuestos pueden estar encaminados, como bien lo mencionaban en campaña, a las personas que tengan la capacidad de tributar más, no estoy hablando solamente de los naturales, sino también de los jurídicos, porque este tipo de impuestos que de alguna manera no son entendidos como deberían ser, pues tienen transversalidad a todas las clases sociales y en función de lo anterior, pues si estamos hablando de igualdad, claramente todos tributaríamos de manera igualitaria. Así es. Nos queda bastante claro este tema de la reforma tributaria que propone el gobierno de Gustavo Petro. Óscar Manco López, doctor en Ciencias Económicas de la Universidad de París, muchas gracias por estar en los micrófonos de Cubo Radio. A ustedes muchas gracias por la invitación y a todos los oyentes. Que tengan un feliz día. Óscar